Y regresamos a información de nuestro país porque desde el año 2018 más de 2 millones de personas se han afiliado a FONASA. Este incremento se explica en parte por la crisis que atraviesan las ISAPRES. Sin embargo, un 39% de los nuevos beneficiarios del sistema público son extranjeros. Queremos profundizar en este tema y vamos a tomar contacto con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y también ex superintendente de salud. ¿Cómo le va, Héctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo se analiza esta cifra? ¿FONASA tiene la capacidad de absorber a tanta gente de un solo golpe, casi un 40% en 5 años? Bueno, en estricto rigor lo ha hecho, porque estas personas ya se han trasladado al FONASA en los últimos dos años, 3 años casi. Ya, por lo tanto, se han ido asumiendo, ya, y básicamente yo diría que gran parte de ellos han sido atendidos por la modalidad de libre elección, por eso que ha aumentado en forma importante el gasto en libre elección en el FONASA. Y por otro lado, cuando han tenido que recurrir al sistema estatal de salud, al sistema público, ya en la práctica los que han resuelto su problema de la atención primaria no han tenido problemas, pero los que han requerido atención de especialista o algún procedimiento de mayor complejidad han tenido que ir a incrementar las listas de espera. ¿Y es correcto mantener a este grueso de migrantes, que son 1,5 millones ya a esta altura, dentro del sistema, o se debería crear algún subsistema que quizás aborde mejor las patologías que puedan tener? No, yo creo que tienen que mantenerse dentro del sistema. El sistema de salud no lo podemos seguir atomizando. Yo creo que fundamentalmente el FONASA debiera asumir la responsabilidad de cubrir a esta población, entre otras cosas por un tema estrictamente legal. Constitucionalmente en nuestro país, las personas que llegan a nuestro país, ya si son inmigrantes legales, esas personas tienen derecho a los beneficios de la seguridad social. ¿Ya? Y para eso tienen que incorporarse al FONASA prácticamente por defecto, ¿ya? Y en definitiva, salvo que estén en un ISAPRE, ya normalmente quedan en FONASA. Entonces, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Las personas que llegan, estoy refiriéndome fundamentalmente a los inmigrantes legales. Sí. Los inmigrantes legales, cuando llegan, básicamente, si encuentran un trabajo, ya el empleador por obligación tiene que afiliarlos a alguna entidad de salud previsional y por defecto se inscriben en el FONASA, salvo que esa persona declare que está afiliado a algún ISAPRE, que son casos muy raros. Posteriormente, estas personas pueden ser captadas por vendedores, pero si los ingresos de estas personas son bajos, ya las ISAPRES no son una alternativa para estas personas. Por lo tanto, FONASA sigue siendo la alternativa. Y esa es la razón por la cual muchas personas que ingresaron a FONASA se trasladaron a las ISAPRES, a ISAPRES, se trasladaron a FONASA rápidamente, ¿ya? Y forman parte del contingente, de una parte importante del contingente que se ha trasladado desde las ISAPRES a FONASA, porque FONASA es más barato. Claro. FONASA solo les cobra el 7% de la renta imponible y las ISAPRES les cobra el valor del plan. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se van a FONASA. Y lo segundo, porque son en general gente joven, ¿ya? Y como son gente joven, fundamentalmente requieren pocos servicios. Y como requieren pocos servicios, se pueden atender ambulatoriamente a través de la modalidad de libre elección de FONASA, ¿ya? O en su defecto, ¿no es cierto?, esas personas acuden a un prestador privado ocasionalmente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que la situación tiene que seguir en los términos que está. FONASA tiene que aumentar su capacidad, pero el que tiene que más que aumentar su capacidad no es FONASA. El que tiene que aumentar su capacidad es el sistema público prestador de servicios de salud, porque ahí está el problema, ya en el cual no tiene la capacidad para atender a toda la población que actualmente demanda servicios en el sistema. No nos olvidemos que en el último informe que presenta el Ministerio de Salud al Parlamento respecto a las listas de espera, ya estamos en listas de espera de especialistas por más de 2,5 millones de personas y más de 350.000 personas que están en una cirugía.
Sí, pero ¿cuánto más debería crecer el sistema en cuanto a la red, en la contratación de personal para darle a las personas que están en FONASA, a los migrantes y también a los no migrantes que están en FONASA una atención que sea digna, que sea de calidad, que sea una buena atención que entregue el Estado de Chile a través de su servicio de salud? ¿Cuánto más hay que crecer? Es lo que uno se pregunta. Mira, más que crecer desde el punto de vista de infraestructura, que hay un plan de crecimiento de infraestructura, se están creando hospitales, hay consultorios que se están creando nuevos. O sea, más que infraestructura, porque ese tema está siendo abordado adecuadamente en los últimos 3, 4 gobiernos, ¿cierto? Estos temas no son temas de ahora, sino que son temas que se vienen, son de larga data y por lo tanto son soluciones de Estado, no soluciones de gobierno. Eso ya se está abordando. Lo que pasa es que desde el punto de vista de recurso humano, ya el Estado, lo que ha hecho el sistema estatal de salud, ha sido que gran parte del gasto, del mayor gasto en salud, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años, gran parte de ese gasto se ha invertido en recurso humano. Por lo tanto, el 60%, para ser más preciso. Por lo tanto, en estricto rigor, ya no es que sea solo un tema de recurso humano, es un tema de modelos de atención y un tema de modelos de gestión del sistema público, que no dan el ancho para poder enfrentar las demandas de la población. No nos olvidemos que hoy día el problema se le complica al sistema público, porque está llegando población de otros países con otro perfil epidemiológico, con otro perfil demográfico y tiene que convivir con el perfil epidemiológico y demográfico de los chilenos, que somos más viejos y somos enfermos crónicos, ¿ya? Y tiene que convivir con un perfil epidemiológico de enfermedades que incluso son exógenas en el caso chileno, ¿ya? O son enfermedades agudas. Por lo tanto, desde esa, y está aumentando los partos por parte de los inmigrantes. Una parte importante de los partos en este país, afortunadamente, ya son de inmigrantes, porque si no estaríamos ya prácticamente decreciendo como población. Por lo tanto, desde esa perspectiva, para eso se tiene que preparar. Pero eso significan cambios en la organización, cambios en el funcionamiento, cambios en los sistemas de información. Se ha podido observar en los últimos tiempos de que el tema de las listas de espera, más que un tema de recursos propiamente tal, una parte importante tiene que ver con el modelo de gestión de las listas de espera, que no ha sido capaz de enfrentar el problema. Y los sistemas de información menos, porque son sistemas de información que no están interconectados, porque son sistemas de información que no permiten hacer un seguimiento a los pacientes desde que son derivados de la atención primaria y por lo tanto se nos van perdiendo en el camino. Claro. Y esos son lo que se van acumulando. Claro, son varios los pendientes, Héctor, sobre todo a largo plazo, que no se solucionan de la noche a la mañana, pero en lo concreto, hoy día desde el 2018 han ingresado al sistema de FONASA 2,3 millones de personas, de las cuales 887.000 son extranjeros. Usted hacía una descripción, muchos de ellos son jóvenes. ¿Dónde está la mayor presión de estos extranjeros hacia el sistema de salud pública? ¿En los hospitales, en los consultorios, en los SAPU? ¿Dónde se nota la presión o la mayor presencia de estos extranjeros demandando atención de salud en nuestro país? Principalmente en los servicios de urgencia, en segundo lugar en la atención primaria, ¿ya? Y en tercer lugar en los hospitales, cuando son derivados desde la atención primaria a una atención de especialista en el siguiente nivel de complejidad, ya en los CRS, en los CDT, ya, y en los hospitales. Por lo tanto, ese es la gradiente: urgencia, atención primaria y posteriormente los siguientes niveles de complejidad. Así se va derivando la demanda por parte de esta población. Pero ojo, no le echemos la culpa a los inmigrantes de lo que está sucediendo en el sistema público de salud. Ya son una parte del problema, pero no es la parte más importante del problema. La parte más importante del problema es que el sistema público de salud, de atención de servicios de salud, no es capaz de absorber la demanda de la población en general, incluidos los inmigrantes. Por lo tanto, el centrar el problema solo en los inmigrantes, a mi juicio, no es correcto. Si bien es cierto que el número es importante, pero es importante por una razón muy simple, porque los inmigrantes han aumentado en los últimos años, así que es como lógico de que hoy día 800.000 personas estén en FONASA. Me parece absolutamente lógico, no es algo extraordinario. Lo que hay que tener claridad es que el sistema público de salud, prestador de servicios de salud, estamos hablando de la atención primaria, estamos hablando de los CRS, los CDT, de los hospitales,
Ese es el sistema que tiene que sufrir un ajuste importante desde el punto de vista de la administración y de la gestión de los recursos para poder aumentar la productividad y para poder dar servicios adecuados a la gente. Ya. Yo creo que ahí está el problema y ahí es donde hay que hincarle el diente por parte de las autoridades, porque en definitiva, fundamentalmente, el problema se centra ahí. Y por el otro lado, FONASA debe asumir más su rol de seguro público, en términos de que le dé garantía a sus beneficiarios de que van a ser atendidos oportunamente. Esa es una de las responsabilidades que FONASA no ha asumido y no quiere asumir. Claro. Y ese tema también hay que tomarlo en cuenta. Héctor, claro, y gran parte de la presión también al sistema de salud público ha llegado por la crisis de las ISAPRES, que vimos tuvo, entre comillas, un punto final con la ley corta de las ISAPRES que se aprobó en mayo. Todavía no está en marcha totalmente. Las ISAPRES, las escuchaba ayer o antes de ayer a la Asociación de ISAPRES, está lejos de superarse la crisis. Para los que no seguimos en el día a día esto, ¿por qué todavía no hay tantos caminos de acuerdo? ¿Por qué todavía están en riesgo algunas de las aseguradoras privadas? Yo creo que estamos muy lejos de que estemos en el punto final, ahora. Por lo siguiente, porque primero la ley corta es una mala ley. ¿Ya? Yo creo que se aprobó una muy mala ley, ¿ya? Y se va a empezar a ver en los próximos días y en la próxima semana. Ya empezaron a quejarse ya algunos de los protagonistas que incluso estuvieron de acuerdo en que se aprobara esta ley, ¿ya? Y empiezan a plantearse ya dudas. De hecho, han habido ya desde el momento que se empieza a implementar la ley, porque la ley se empezó a implementar a los pocos días con la circular del superintendente y con aquellas circulares que ha ido dictando el superintendente para que en definitiva las ISAPRES vayan entregando la información y posteriormente entreguen el plan de ajuste que van a tener que hacer para poderse hacer cargo de la deuda, para poderse hacer cargo de la incorporación de la tabla de riesgo que hay que aplicar a todos los planes a partir de septiembre, y a continuación de cómo van a financiar esta situación en el mediano y largo plazo. Y esa es una situación que no está resuelta en lo más absoluto. Yo creo que en definitiva aquí se van a requerir otros cambios, otras reformas que la propia ley contempla, sin embargo, de que el gobierno en octubre tiene que presentar un proyecto de ley. ¿Ya? Y lo que hay que tener claro es que van a tener que haber otros cambios que permitan que en definitiva se resuelva en forma definitiva el problema. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Lo que pasa es que, si bien es cierto que las ISAPRES van a tener que asumir a como dé lugar a partir de septiembre, a partir del 1 de septiembre, ¿no es cierto?, lo que dictamina la ley en términos de que tienen que empezar a hacerse cargo de pagar la deuda, y en segundo lugar, de la deuda que se genera por aplicación del fallo judicial, y en segundo lugar, la nueva tabla de riesgo, que genera menores ingresos a las ISAPRES. Eso significa un ajuste importante por el lado de las ISAPRES. Las ISAPRES van a tener que hacer dos o tres cosas. Lo primero, van a tener que bajar costos. En segundo lugar, van a tener que presentar un plan de ajuste en el mediano y largo plazo. Y en tercer lugar, van a tener que hacerse cargo de un pasivo que no tenían contemplado y que triplica ya los activos que tiene la ISAPRES. Por lo tanto, desde esa perspectiva es muy complejo. Y lo segundo, que es importante, que el sistema va a tener que hacerse cargo también de otra cosa. Se va a tener que hacer cargo, ¿no es cierto?, de que va a subir el precio de los planes de acuerdo a lo que establece la propia ley corta. Y los precios subirían en el mes de octubre y subirían con un techo de un 10%. Por lo tanto, van a haber ISAPRES que van a cobrar ese 10% o un poco menos, va a depender de la ISAPRES. Pero ese incremento en el precio de las ISAPRES, lo que se va a traducir es que muchas personas jóvenes que no gastan, lo más probable es que van a migrar al FONASA, porque van a encontrar que no es razonable que personas jóvenes que no consumen gasto en salud le suban el precio en un 10%. No lo van a entender y esas personas se van a trasladar. Y cuando eso suceda, se va a continuar la concentración de las personas de alto riesgo en las ISAPRES. Y eso significa una mayor presión por los costos. Y al aumentar los costos en las ISAPRES va a haber presión por aumento de los precios. Y como se contempló que el índice de precio de la salud, ¿no es cierto?, que se aplicaría el próximo año, ya va a tener que contemplar, ¿no es cierto?, estos mayores costos. Y al contemplar estos mayores costos, nuevamente se va a producir un incremento de precios. Claro, viene un largo camino por recorrer todavía en los próximos meses, pero en el corto plazo está viendo que todavía ni siquiera hemos podido calcular bien cuál es la deuda total de las ISAPRES, que todavía están a la espera de los recursos de reposición. ¿Por qué no se ha podido calcular bien cuál es la deuda? Porque en definitiva es muy complejo, porque se tiene que hacer contrato a contrato.
Ah, ¿ya? Y eso lo están haciendo las ISAPRES, ¿ya? Y tienen que definir, porque las circulares que ha ido dictando el superintendente ha ido estableciendo las reglas bajo las cuales las ISAPRES se tienen que ajustar. Y no son reglas fáciles, ¿ya? Y no son reglas fáciles, porque en definitiva el cálculo se tiene que hacer contrato por contrato. Cada situación es diferente, cada ISAPRE es diferente y por lo tanto tienen que ir entregando esta información. Y una vez que esa información ya, tanto la superintendencia como cada ISAPRE en particular, digan ya, ok, esta es la información, esta es la deuda que tiene que pagar cada ISAPRE y este es el impacto que tienen los precios, a partir de allí, ¿no es cierto?, se va a pasar al consejo asesor que se nombró y que ya se terminó de nombrar ayer, digamos, el consejo, cuando el presidente nombró el último miembro, que faltaba, el quinto miembro de esta Héctor, comisión especial, ¿verdad? sí, Y eso, recién ahí se va a... en ese mismo punto quería indagar, ¿este consejo consultivo de alguna manera va a mejorar el desorden o la burocracia administrativa que hay al interior de cada plan de ISAPRE, de cada ISAPRE? Lo hemos visto, es muy engorroso hacer estos cálculos. ¿Con el consejo consultivo deberían mejorar las cosas? ¿Va en esa dirección el trabajo que tienen que realizar de aquí a futuro? El consejo consultivo más bien tiene la función de ser objetivo. Ya. Ya de que en definitiva la evaluación que se haga de los planes que presenten la ISAPRE no quede solo al criterio del superintendente, ya que es un funcionario público ya y que responde a una política de gobierno. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que se buscó por parte del legislador fue crear una entidad ya colectiva de expertos que en definitiva, ¿no es cierto?, estén, comillas, por encima del bien y el mal. Nadie está por encima del bien y el mal, pero supongamos que en conjunto van a hacer un trabajo serio, técnico, y van a revisar las propuestas que hagan las ISAPRES en su mérito, de tal manera que en definitiva puedan decirle al superintendente, señor superintendente, el plan de la ISAPRE 1 ya reúne estas características, nosotros sugerimos que se hagan estos cambios, en cambio estas otras cosas también sugerimos que usted lo apruebe. ¿Ya? Y el superintendente podrá hacerle caso o no a este consejo, porque las recomendaciones del consejo no son vinculantes. Sin embargo, las recomendaciones del consejo van a ser públicas. Por lo tanto, al superintendente le va a ser muy difícil, salvo que tenga muy buenas razones de no hacerle caso a lo que le diga el consejo. Por lo tanto, ahí hay una variable de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hace el consejo? El consejo no es que vaya a mejorar las cosas. El consejo lo que va a hacer es que, en definitiva, cada propuesta que haga un ISAPRE se evalúe en su mérito, ¿ya? Y en función de eso hagan las recomendaciones técnicas correspondientes. Es de esperar que cumpla bien su rol, que lo haga en forma objetiva y que en definitiva provoquen el menor, traten de reducir lo más posible los impactos negativos que implica la aplicación de esta ley, que no cabe duda que va a traer impactos negativos en las ISAPRES y en las personas. No nos olvidemos que al final los que terminan pagando los planes de las ISAPRES son las personas. Por lo tanto, cualquier costo que tengan las ISAPRES que vaya más allá de lo que pueden pagar se va a traducir a precio de una u otra manera. Por lo tanto, en estricto rigor, esa situación hay que tratar de reducirla lo más posible. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta conversación, seguiremos muy atentos. Ha sido el año de la salud y queda mucho camino por recorrer de acuerdo a lo que usted nos ha dicho. Que esté muy bien. Un placer, gusto saludar. Gracias, Héctor, buen día.